Muy bien. También ahí en su programación les puse como una actividad que vamos a actualizar sus algoritmos, como el que hicieron, el que les mandé de tejido epitelial, que ustedes ahí completaron, con tejido conectivo, con tejidos conectivos clásicos especializados. Entonces, o sea, como ustedes lo quieran, como ustedes lo tengan, o sea, la idea es ver más o menos cómo le hacen ustedes para ver las imágenes o cómo le hacen, pues. Entonces, les voy a abrir una actividad igual ahí en Classroom para todos, para antes del jueves, que me actualicen cómo hacen sus diagnósticos de imágenes, ¿vale? De lo que llevamos hasta ahorita, sin incluir tejido muscular. Digo, de epitelial ya lo tenemos. A lo mejor ustedes le añadieron algo, entonces igual se vale. Y pues vamos haciendo. Entonces vamos con tejido muscular. Y también aquí haremos de decir tejido y órganos musculares, ¿no? Vamos a ver al ratito. Tejido muscular. De origen, ya habíamos platicado un poquito en generalidades de tejido, en generalidades de tejidos, pues que prácticamente el origen del tejido muscular es mesodérmico. Los tejidos que derivan del mesodermo son bien particulares porque entonces pueden derivar en cualquier lugar espontáneamente. Es padrísimo. Como tenemos mesénquima y viajando para todos lados en el cuerpo, pues realmente el tejido muscular se puede formar in situ. No tanto así como estas láminas que se plegaban y como pasaban el tejido epitelial. ¿Para qué nos sirve el tejido muscular, niños? Para movernos. Movilidad. Ok. La locomoción. Ya en lo macroscópico, ¿no? O sea, ya los órganos musculares nos sirven para hacer la locomoción, pero en lo microscópico, ahorita todavía hablando de tejido. Transforma energía química mecánica. Ok, ok, hacemos estímulos, o sea, tiene estímulos mecánicos. Digamos, ¿qué es lo que hacen esas células que hacen tan particulares? También absorben glucosa, ¿no? Su principal sustrato sí es glucosa, pero digamos no es su función, es de lo que viven, ¿no? Contracción. Perfecto. O sea, de las funciones básicas, ¿se acuerdan que habíamos visto de señalización, secreción, absorción, todo este rollo? El tejido muscular es un tejido que está sumamente especializado para contraerse. ¿Y con contraerse a qué nos referimos? O sea, solo se puede mover el tejido muscular cuando ya es un órgano completo. Yo había leído que la contractilidad es el acortamiento de las dimensiones de una célula. Buenísimo. Justo eso quería que respondieran. O sea, si se fijan, el tejido muscular no hace otra cosa más que cambiar sus dimensiones rapidísimo. Forma células que pueden cambiar muy rápido de forma, digamos, de un estado estable a un estado contráctil y regresar al basal. Eso es lo que hace particular al tejido muscular, poder hacer esto en sucesión rápida y pues obviamente sin perder la arquitectura. Hasta ahorita los tipos de movimiento que hemos visto pues son un poquito inestables, ¿no? Hemos visto movimiento por fagocitosis, por endocitosis, por pedicelos, todas esas cositas que realmente no están hechas para perdurar a lo largo del tiempo. En cambio, el tejido muscular sí tiene que poder mantener estas actividades a lo largo de toda la vida. De hecho, el tejido muscular, en particular los estriados, son de los tejidos que menos se regeneran en el cuerpo, entonces tenemos que hacerlos bastante resistentes. Tenemos varias morfologías del tejido muscular a nivel celular. La clásica es esta que les dibujé al principio, que son como tubitos, que es la forma más sencilla. La mayor parte del músculo estriado esquelético son nada más que fibras, literalmente, son tubos que se pueden contraer. Cuando nos vamos hacia los otros tejidos musculares, cambia un poquito el asunto. Por ejemplo, en el tejido muscular cardíaco, pues no es tanto que la fibra muscular vaya por sí sola a hacer el movimiento de polea, ¿no? O sea, a lo mejor ahí ya se nos saldrá un poquito de la definición. El tejido muscular cardíaco vamos a ver al ratito, bueno, más bien el jueves, que más bien lo que hace es coordinarse como sin sitios funcionales. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado esto? Alguien preguntó en la clase pasada que
le salió esta palabra, ¿no? De sincitio. Con sincitio nos refiere a que, a que son poblaciones, a que son comunidades, vaya, a que funcionan como un todo. Es decir, el tejido muscular se comunica entre él bastante bien. Y en particular el tejido muscular cardíaco prácticamente es lo que lo hace único, ¿no? El poder comunicarse de una celulita a otra. ¿Por qué el tejido muscular cardíaco hace esto y no lo hace el músculo esquelético? Pues porque acuérdense que los movimientos del músculo esquelético son como poleas, son literalmente como ligas que se pueden mover en una sola dimensión. Y entonces, ¿cómo es que nos podemos mover para todos lados y girar en 360 grados? A través de la inervación de ciertos grupos de fibras. Ok, ahí está la palabra clave, por grupos de fibras, ¿no? O sea, yo solamente tengo de dos sopas. La fibra está dilatada, está relajada o está contraída. O sea, la fibra muscular no puede contraerse para acá, no puede hacer esto, no puede hacer hacia acá. Forzosamente se va a mover únicamente hacia el centro y hacia afuera cuando se relaja, ¿no? Lo que da complejidad a los movimientos del cuerpo son los grupos de fibras musculares, que si ustedes ponen una polea derechita, pues ya sabrían que el movimiento va a ser hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Pero si ponen una polea a lo mejor en forma de S alrededor de un tubo, pues ahí esperarían que lo que está en el extremo inferior se jalonee a lo largo de ese tubo. Y es ahí donde entra todo el tema de las inserciones que están en anatomía, ¿no? O sea, la inserción de los diferentes grupos musculares y en particular cuando vean extremidades, van a ver qué es lo que nos permite movernos bien. O sea, las poleas del cuerpo lo que hacen es que se suman y se contrarrestan entre ellas para poder ejecutar movimientos muy finos. ¿Dónde creen que tengamos más músculos? Por ejemplo, en los dedos de las manos o en el muslo. En En los las dedos. manos. Los dedos de las manos. Claro, ¿no? Entre cada falange ustedes tienen miles y miles de grupos pequeñitos orientados de diferente manera para que justo puedan hacer estos movimientos finos, que puedan detenerse o sea, a ciertos grados, que puedan incluso darle un poquito de juego lateral, cosa que no hace la musculatura grande, el esqueleto axial, perdón. Entonces, pues básicamente todo esto, la chamba la van a hacer fibras musculares, ¿no? ¿Cuánto mide una fibra muscular, niños? Puede ser muy variable, muchísimo. Perfecto. También eso quería que me contestaran. Vienen con todo. Ya, clase provista. Justo, o sea, una fibra muscular puede medir, o sea, como platicábamos ahorita, ¿no? Puede medir menos de 1 centímetro o puede medir menos de unas cuantas micras, como son en los músculos accesorios intrínsecos de la lengua, o pueden ser tan largos como 1 metro. O sea, esta fibrita muscular puede medir hasta 1 metro. ¿Cómo fue que sucedió esto? Pues en etapas tempranas, justo el mesodermo formó muchas celulitas, como esta de acá, que se llamaban mioblastos. Igual, no se metan mucho en el rollo de miogénesis, porque en el ROS viene un poquito denso. Nada más, el tema es que aquí las células de mesénquima se diferenciaban primero células parecidas a músculo liso y luego dieron origen, fusionándose, a las células del músculo estriadoesquelético. Por eso, a la hora de describir la fibra muscular esquelética, pues ya decimos que es multinucleada. No es porque haya hecho mucha mitosis por dentro, como hace el megacariocito u otras celulitas, sino que es el resultado de la fusión de muchas células y pues dieron como resultado final esto. Eso pasó en etapas muy tempranas, porque es sumamente complejo. Así como ya vimos en el hueso, en el cartílago, hay tejidos que reconstruirlos es verdaderamente muy difícil. O sea, ustedes imagínense que tengan muchísimas de estas repetidas y que de repente la rompemos. O sea, ¿creen que sea como sencillo restablecer el trayecto de 1 metro, por ejemplo, del sartorio completito? ¿Qué opinan? No, está muy difícil. No, sería bastante difícil, ¿no? O sea, poder coordinar toda la respuesta de diferenciación a lo largo del trayecto muscular sería tremendamente difícil. Entonces, las fibras musculares estriadas esqueléticas, que son las primeras de las que vamos a hablar, no se regeneran por definición, ¿no?
tienen un grado limitado de regeneración siempre y cuando no se lastime lo que les estoy dibujando, que ¿qué es? El tejido. Este de aquí. Perdón, ¿qué había preguntado? Es que se me trabó. No te preocupes. ¿Cuál es la condición necesaria para que una fibra muscular sí se regenere? ¿Qué no se debe lastimar? Fíjense que aquí vamos a meternos otra vez en los conceptos que usamos en un inicio, ¿no? ¿Se acuerdan de tejido epitelial y tejido conjuntivo? ¿Cómo clasificábamos esos dos? ¿En función de qué? Células con la matriz. Perfecto, ¿no? Entonces en tejido epitelial muchas células, en tejido conectivo mucha matriz, ¿no? Y quedamos que para estos dos tejidos no es tan conveniente utilizar esa clasificación porque no se respeta tal cual. Si tuviéramos que meter a fuerza el tejido muscular en esta clasificación, diríamos que el tejido muscular es sumamente celular. O sea, prácticamente todo el parénquima, que ese concepto no sé si ya se los dije alguna vez, pero parénquima es la parte funcional de un órgano, es la parte que secreta, digamos, la parte activa, ¿no? Entonces, la mayor parte de cualquier músculo o cualquier órgano muscular que ustedes corten va a estar hecho de alguna de estas tres celulitas. Por ende, va a haber muy poco tejido conectivo alrededor. Pero ojo, acuérdense, siempre que estamos hablando de tejido conectivo con la interfaz de una celulota, pues aparece este concepto de membrana basal. Entonces, fíjense que las fibras musculares también tienen membranas basales, en particular las fibras musculares esqueléticas. Y bueno, lo que les iba a decir ahorita justo es, o sea, como dato cultural, si hay una lesión que sobrepase la membrana basal y lastime a la fibra muscular, esta fibra muscular está condenada a morir. Y creo que la vez pasada les conté, no me acuerdo, que justo una de mis compañeras de la maestría tiene un protocolo en el que lo que hace es justo para tratar dolor originado por gatillos neuronales en tejido muscular, pues le mete una agujita y pues como la gente no es históloga, ella es como, pues bueno, la aguja libera el calcio y libera la presión y ya por eso deja de doler. Entonces, ahí yo les diría, si estamos hablando que este es un tejido que se repite miles de veces, este mismo patrón, digamos. Se los quiero poner como para que lo vean. O sea, digamos así. Imagínense que tienen su fibra muscular así 1000 veces, tienen bien poquito tejido conectivo y que de repente yo por acá meto un agujononón. O sea, ¿creen que yo le voy a pegar de alguna manera con una aguja this big a las láminas basales nada más, sin lastimar al tejido muscular? No, sí, le da valor. Es imposible, ¿no? O sea, justo. Las únicas partes donde el tejido muscular no tiene esta disposición es en los tendones, y ahí peor todavía, porque donde hay tejido conectivo hay muchísimos nervios de gran calibre y si le pegan al nervio, vamos a ver en tejido nervioso, que también degeneran los nervios si le pegas a una vaina nerviosa. Entonces, mi teoría es que más bien no es que esté liberando como la presión aquí el tejido conectivo, sino que una fibra muscular latosa que está mal inervada, digamos que tiene aquí un nervio aberrante que le está dando dolor, pues la mata. Y como al fin y al cabo, si pierdes una fibra muscular no pasa nada, o sea, pasa todo el tiempo, pues ni se nota, a lo mejor sí resuelves el dolor, pero pues no me parece como que una terapéutica tan adecuada, ¿no? O sea, a lo mejor sería mejor infiltrar algún antiinflamatorio o así. Esto es bastante nuevo, se llama punción seca. Y justo todos en el seminario estamos ahí peleando de, bueno, ¿y dónde está la investigación básica que respalde eso, no? Digo, no es lo peor del mundo, ustedes los inyectaron el glúteo 1000 veces y quién se ha quedado sin glúteo, ¿no? Pero sí, ciertamente cada que metes una aguja matas fibras musculares. Entonces, bueno, todo este rollo para decir que la fibra muscular esquelética lo que hace es contraerse. Y contraerse suena muy, muy bobo, pero no. Tiene dos conceptos importantes. Así como en hueso teníamos los conceptos de dureza y de resistencia, aquí tenemos dos. Tenemos el
concepto de modificación, por así decirlo, pues me queda muy largo, pero pues no sé cómo ponerlo más resumido. Modificar las dimensiones. Y tenemos el concepto de tono, que seguro lo han escuchado 1000 veces, ¿no? El tono muscular. ¿Alguien sabe qué hay de diferente entre estos dos? Pues la modificación sería más bien como todo el proceso del acortamiento y alargamiento de la fibra. Ok, este es muy sencillo, ¿no? Este es que la fibra muscular se vaya hacia el centro, o sea, se contraen como si fueran resortitos y luego se relajan, ¿no? Que es prácticamente lo que hace. ¿Y el tono? El tono más bien sería como mantener en cierto estado al músculo, porque pues no podría estar, por ejemplo, los músculos erectores de la columna no podrían estar flácidos porque pues nos iríamos a un lado, ¿no? La columna se desviaría. Perfecto, justo es eso. El tono se refiere a una contracción sostenida. La modificación de dimensiones más bien es de los músculos, pueden ponerlo como en sus palabras, como los músculos que son más fuertes. ¿Cuáles creen ustedes que sean, ahorita lo dijo muy bien Roberto, o sea, ¿cuáles músculos creen ustedes que son los que están todo el tiempo con tono? Los cervicales. El dorso. O sea, el dorso que escucho por ahí, ¿alguna otra idea? ¿Cuello? ¿Los del cuello? Los del cuello, perfecto. El Sí, abdomen también. depende de cuáles, pero sí. O sea, en general, los que soportan al esqueleto axial, ¿no? O sea, acuérdense que cuando hablamos de tejido óseo dijimos, ay, bien padre, ¿no? Pues el hueso es lo que le da forma al cuerpo, lo que hace que nos demos bolsitas de gelatina. Pero ahora ustedes piénsenlo reflexivamente. Si el hueso fuera lo único que tenemos, tendríamos la estructura, o sea, con la que vivimos, pues. O sea, todas las cavidades del cuerpo, todos los espacios del cuerpo tienen un esqueleto óseo bien firme y bien, ya saben. O dónde encuentran así como que nos falta con qué rellenar ese espacio. Así muy sencillo, donde tenemos muy poquito hueso y aún así es una estructura que está muy firme. La columna, En el La abdomen. columna, ¿cuál? las lumbares. Perfecto. ¿No? O sea, todo el abdomen prácticamente está soportado por músculo tónico, ¿no? O sea, la columna vertebral, o sea, estas cositas, evidentemente no sirven para sostener todo nuestro peso, ni los cartílagos, ni nada. O sea, la columna vertebral ahí funge más bien como un esqueleto para proteger a la médula, pero no es lo que le da soporte al cuerpo. Realmente lo que nos mantiene erectos, una posición o sea, nos mantiene parados, son toda la musculatura paravertebral y los músculos del abdomen, ¿no? Ahora, ¿en dónde ustedes dirían, voy a poner un músculo que en lugar de especializarse en hacer tono, más bien quiero que tenga mucha fuerza y que modifique sus dimensiones? En el esqueleto apendicular. Buenísimo. Entonces, así tan sencillo, lo pueden ver tal cual así. O sea, los músculos tónicos, o sea, sin que se metan en todo el rollo histológico de los tipos de fibras y demás, la mayor parte de los músculos tónicos se encuentran en el esqueleto axial y los músculos que son para fuerza, que son para contracción, se encuentran en el esqueleto apendicular, a grosso modo, ¿no? Y de esto deriva que tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Tenemos, ahorita no les voy a poner nombre todavía hasta que veamos un poquito la fisiología del músculo, pero vamos a ponerlas por colores. ¿Cuáles colores de fibras musculares tenemos? Rojas y blancas. Buenísimo. ¿Saben en función de qué son rojas o blancas? Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué significaba el cont que dice abajo de tono, contenido? Contracción sostenida. Ah, gracias. De nada. Entonces, ¿saben por qué el músculo es rojo? Sí, en función de la oxigenación. Más o menos. Es parecido a los eritrocitos. Seguro sí saben. Ajá. Bueno, yo leí que está un poco relacionado también con la actividad que realiza ese músculo. Y también, bueno, ahí en el ROS dice qué tipo de deportistas tiene más de cada una.
Sí. También lo asociaba más con lo deportivo, doctor. No sé. ¿Cuáles están más asociadas con lo deportivo, las rojas o las blancas? Las blancas, bueno, es que dependía, porque sí decía que rojo era, por ejemplo, para corredores de resistencia y, por ejemplo, blancas era más para levantadores de pesas o velocistas en donde no tienen que gastar tanta oxigenación. No, más bien en donde, sí, Justo. A ver, entonces vamos acomodándolo para que se les haga muy lógico. Entonces tenemos fibras rojas y tenemos fibras blancas. Ustedes ya saben que el eritrocito es rojo por la hemoglobina, ¿no? ¿Y la hemoglobina se acuerdan para qué es? para Oxígeno. transportarles ajá, oxígeno. Para cargar oxígeno, ¿no? O sea, es un fijador de oxígeno intermitente, ¿no? Pues fíjense que el músculo sigue la misma lógica, pero en lugar de tener hemoglobina tiene una cosa que se llama mioglobina, ¿no? Todo el tejido muscular tiene mioglobina, solo que las fibras rojas tienen demasiada mioglobina, por eso se pintan un poquito más. Ahora, si las fibras rojas tienen mucha mioglobina, ¿qué tipo de metabolismo hará? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Aeróbico. Perfecto. Entonces aquí esperamos ver mucho oxígeno y en las fibras blancas no tanto, ¿no? Son un poquito menos. Entonces las fibras rojas, como bien dijo Manuel ahorita, con toda la lógica, las fibras rojas, que son aquellas que utilizan oxígeno, o sea, vayan hilando como todo para que no se pierdan. Fibra roja por la mioglobina utiliza oxígeno. Y pues, ¿cómo le decimos a las actividades que son de resistencia? Les decimos aeróbicas, ¿no? Les decimos cardio luego como muy coloquial, ¿no? Entonces, los corredores, por ejemplo, que tienen que mantener una contracción repetitiva en el tejido muscular, tiene mayor predominancia por estas fibras. O sea, las fibras musculares no son terminalmente de un lado o del otro, se pueden ir acoplando al uso que les vayamos dando. En cambio, si tenemos a un sujeto que levanta pesas, él puede aprovechar de metabolismo un poquito más rápido. Se puede aventar nada más reservas de glucógeno, que también las usa el tejido muscular. Y con estas hace contracciones muy fuertes. Estas son las fibras musculares blancas, se especializan más en fuerza que en tono o en contracciones repetitivas. Aquí, bueno, Miguel siempre les explica, o sea, les preguntaba como si alguna vez han comido pollo y pavo crudo. O sea, bueno, si han visto en crudo antes de que lo cocinen. Sí, sí. Pollo sí, al pavo también, creo. ¿De qué color es la pechuga y de qué color son las alitas? Obvio simple, ¿no? Ah, Es blanca. ¿Cuál es blanca? La pavo. más blanca es la del Pavo pavo. La, amarillo. Bueno, también hay La pollo. pechuga. Pero La sí. pechuga es más blanca. A ver si quieren alguien, porque ahorita como que se me enciman todos. Con manitas así como antes le hacíamos. Más Roberto, dale. Pues la pechuga es como más blanca que las alas o las piernas. Perfecto. Justo. O sea, porque acuérdense, los pájaros que vuelan, bueno, eso sería normalmente. O sea, ¿no? Los pájaros que vuelan normalmente tienen una alta densidad de fibras que puedan hacer contracción sostenida. Tienen una alta densidad de fibras de tipo 1. Pero aquí que lo que quería que les saltara es que justo en los pájaros que no vuelan, como son estos, la pechuga es un poquito más roja que las alas, ¿no? O sea, más bien para fuerza que para mantener una contracción sostenida. Y eso es tal cual, o sea, nosotros somos igualitos. Nuestro esqueleto apendicular es un poquito más, por así decirlo, rojito que la musculatura que tenemos en el esqueleto axial. Porque los músculos del esqueleto axial en general no están manteniendo una fuerza contra gravedad, o sea, están sin resistencia. En cambio, los músculos del esqueleto axial todo el tiempo se están enfrentando a la gravedad y tienen que mantener toda la columna vertebral y demás, ¿no? Entonces, pues para que lo fueran hilando un poquito así, ¿no? O sea, el esqueleto apendicular, el tipo de fibra, que vamos a estar viendo más adelante, y pues si usan oxígeno o no, para qué sirven,
Y esto hablando únicamente del tejido muscular esquelético, ¿no? Con los otros dos, evidentemente no me meto, porque no son tejidos que formen órganos propios fuera del tejido muscular cardíaco, que no se compone solamente de tejido muscular cardíaco, ¿no? Y el tejido muscular liso, que es el que les dibujé hasta abajito, va a ser con el que nos vamos a estar peleando todo el año, porque este no forma órganos propios, este está dentro de otros órganos, siempre está anexo a otras estructuras. Ahorita hacemos un esquemita de eso. Pero entonces quedó claro más o menos la diferencia entre fuerza y entre tono, los tipos de fibras musculares, así de manera general. También si nos metiéramos en rollo de cuál es el organelo más abundante, como le hacíamos para clasificar a estos, pues bueno, este es evidente, ¿no? ¿Cuál es el organelo que más tiene el tejido muscular? Cualquiera de los tres. Aparato de Golgi. Aparato de Golgi. Pensamos que el músculo secreta proteínas. Mitocondria. 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 Mitocondrias tienen muchas, pero no componen la mayor parte de su interior, ¿no? Pues sería entonces citoesqueleto. Esqueleto. Perfecto. Si no es una, es otra, ¿no? Perdón, ¿qué dice abajo del tejido muscular? ¿Qué dice? Mesodermo, es de mesodermo. Ok, gracias. Entonces, el tejido muscular tiene muchísimo citoesqueleto y prácticamente nos vamos a aventar las sesiones hablando del citoesqueleto del tejido muscular y de repente vamos a tocar por ahí alguno de los otros organelos. Aquí nos importa muchísimo el citoesqueleto porque no está de que nada más hay en la periferia o flotando por el espacio. La organización del citoesqueleto del tejido muscular es sumamente particular porque acuérdense que hasta ahorita las células que hemos visto, por ejemplo, un macrófago, pues no es como que particularmente tenga una disposición del citoesqueleto. O sea, pueden mandar sus fibras para cualquier lado para formar sus prolongaciones y tan. Pero el tejido muscular, a diferencia de por ejemplo, el macrófago, tiene una dirección. Entonces tiene que organizar muy bien el citoesqueleto para que pueda respetar esto y que no se rompan las células cada que se mueva. De citoesqueleto vamos a estar hablando en particular de dos componentes. ¿Se acuerdan cuáles son? Actina y miocina 2. Entonces vámonos un poquito para atrás. Vámonos primero a los tipos de filamentos. Eso sería filamentos delgados o gruesos, Tulio. Son delgados y gruesos. Perfecto, filamentos delgados y los gruesos que son un tipo de ADP, ¿no? Acuérdense que aunque se llamen gruesos, no forman filamentos tal cual. Son como trencitas muy, muy delgaditas. Son incluso más delgaditas que la colágena. Y los filamentos intermedios también nos importan y es la única vez en esta clase que lo voy a apelar, yo creo. ¿Cuál es el filamento intermedio que nos importa en este tejido? Ya se lo sabían. Desmina. ¿Ok? Acuérdense, tenemos los filamentos intermedios siempre que repasemos tejidos. Acuérdense que son tejidos específicos, ¿no? Queratinas, bimentinas, desminas, neurofilamentos, proteínas ácidas fibulares gliales. Nada más para que lo tengan ahí presente, acuérdense. Desmina específica de tejido muscular. Y de filamentos delgados, pues ya los conocen, ¿no? Ya ni los pongo bien, actina. Y de filamentos gruesos, es como sinónimo de decir miocina de tipo 2. Doctor, una pregunta. Pero entonces los filamentos delgados y los filamentos gruesos, ¿es lo mismo? O sea, ¿son sinónimos? Es que en el rostro leí que era como intermedios y gruesos, pero no menciona delgados. No, acuérdense, y los filamentos delgados son los de actina, y sí es sinónimo. Los filamentos gruesos son ADPs, son proteínas fijadoras de actina. O sea, son una familia de moléculas asociadas que les ponen filamentos, pero no forman parte del citoesqueleto, ¿no? Porque inclusive en tejidos no musculares es muy raro que tú veas una molécula de miocina de tipo 2, ¿no? Aunque la tengas repleta de actina, no vas a encontrar filamentos gruesos, por así decirlo. Cosa que sí ves en todas las demás células, ¿no? En todas ves delgados, intermedios y microtúbulos. ¿Aquí creen que tengamos muchos microtúbulos? Si ustedes ya son maestros en biología celular, ¿les hace sentido que tengamos muchos microtúbulos acá? No. No realmente, ¿no? El tejido muscular no es un tejido de intercambio, no es de transporte, no es de secreción.
Inclusive, pues los núcleos están en la periferia, están chiquititos porque no son muy activos. O sea, prácticamente el tejido muscular, ¿se acuerdan que habíamos visto eso, no? El tejido epitelial tiene 1000 funciones, depende de dónde lo veamos. El tejido conjuntivo tiene todavía bastantes, pero ya son más específicas. El tejido muscular prácticamente se dedica a contraerse nada más. Se dedica a juntar los metabolitos para contraerse, a organizar el esqueleto y a juntar el oxígeno y la glucosa y el ATP, ¿no? Todas las demás funciones celulares se ven relegadas porque tiene que ocupar todo su interior con citoesqueleto. O sea, no le cabe nada más que no sea citoesqueleto. Tanto así que estas líneas que les puse son un reflejo macroscópico del citoesqueleto. Vamos a irlo viendo eso después. Y prácticamente, o sea, el tejido muscular tiene esta configuración en general. Cuando lleguemos al muscular cardíaco vamos a hablar de funciones adicionales, como cuáles. O sea, digamos, la básica de todo el tejido muscular es contraerse. ¿Cuáles podríamos decir que son como funciones ahí rarillas? Termogénesis. ¿Termogénesis escuché, Catherine? Bueno, que producen calor. Bueno, yo había leído algo de que cuando las fibras se contraen, como que guardan, sí, ¿no? ¿Producen calor o guardan calor? No me acuerdo. Pues, o sea, como consecuencia de cualquier aparato que use energía cinética, sí. Pero pues fíjate que, o sea, no mucho. O sea, realmente o sea, no sé si estás qué sé yo, en una avalancha o estás ahí atrapado en la nieve, por más que tú contraigas el tejido muscular, no va a generar calor suficiente para las funciones vitales. El que da calor lo que da calor es la circulación. O sea, porque ese fluido pierde muchísima energía al estar ahí dando vueltas. Pero sí, o sea, estrictamente si cada que se contrae, algo de energía se pierde como calor. Pero o sea, como funciones tal cual, así como para las que sin el tejido muscular no podemos estar, aparte de la contracción. A ver, ay, es que se me cerró lo de participantes acá. A ver, Roberto. Pues podría ser almacén de calcio y glucosa. No tal cual, porque si habláramos de un almacén de calcio, ¿quién sería? El Los hueso, huesos. ¿no? El hueso, ¿no? Y el glucógeno, pues también la célula muscular tiene el calcio para ella misma y el glucógeno para ella misma. Al contrario, es peligrosísimo si nos llega a escapar el calcio o las proteínas del tejido muscular. ¿Alguien hace ciclo o spinning? Yo he hecho ciclo, pero no. Yo hago ciclo. Ok. Entonces, ¿saben qué es la rabdomiólisis? No. Ahorita vamos a hablar de eso, pero otro nombre que tiene la célula muscular esquelética es rabdomiocito. ¿A qué le suena rabdomiólisis? Destrucción de ¿de los qué? Radiocitos. De los rabdomiocitos. Si tienen nombres ahí dificilones. No, total, es que esta célula también, o sea, ahí también como que ustedes hagan ahí como la talacha. Pues fíjense que esta célula es invulnerable, nomás sabe contraerse, pero si le quitas el suministro de todo, se muere. Entonces, en estas actividades muy extenuantes, de más de una hora mal hidratados y demás, el tejido muscular se puede morir espontáneamente. Y si esto se rompe en la circulación, por ejemplo, a mí me tocó en el internado una falla renal aguda de una chava de 22 años porque no tomó agua antes del ciclo, ya saben. Y es porque se rompió el tejido muscular, el citoesqueleto salió de la sangre, llegó al riñón y se le tapó el riñón, básicamente. Se ha dicho como sencillo. Doctor, ¿dónde hizo su internado? En el ABC, Wow. sí, pues ahí al lado están todas las chavas haciendo ciclo siempre. Creo por allá. Por arts, entonces igual siempre hay que voy a arts están haciendo ciclo. Sí, pero bueno, todo eso era para decirles que también si el músculo se rompe y el calcio se sale, les puede dar riñas fatales, les puede dar hipernatremia, o sea, vaya, no es como un reservorio fiable porque nunca saca sus productos más que cuando se están muriendo. Y en particular, hablando de funciones anexas, me refiero a ¿Qué otra cosa puede hacer el tejido muscular cardíaco? El, no. No, el cardíaco Venga, tú puedes, Charlie. Tú es sabes. el bombeo, ¿no? La sangre. El bombeo, pero acuérdense, eso ya es en órgano, ¿no? Así al final el sistema cardiovascular pues va a hacer la circulación. Pero o sea, la célula muscular cardíaca, ¿qué puede hacer aparte de contraerse, aparte de ser un resorte?
Esta sí puede secretar algo. No sé si alcanzaron a leer hasta allá. Tiene función hormonal. Secreta una cosa bien importante que se llama péptido natriurético o factor natriurético auricular. Y de la célula muscular lisa, igual metiéndole como muchas ganas a este rollo de ponerles más funciones. Esta ya se las digo yo. La célula muscular lisa, a diferencia de sus dos compadres de acá, sí se puede dividir. Entonces sirve para regeneración y no solo de tejido muscular. Cuando vean el año que entra patología, van a ver que están súper involucradas las células musculares lisas siempre que hay una lesión en el cuerpo. Se regresan a ser como si fueran células mesenquimatosas y pueden dar origen a otras cosas. ¿Qué podemos sacar de esto entonces? ¿Cuáles se dividen y cuáles no? Las listas sí, y las cardiomiocitos, no. Las tareas no. Así como para más sencillo, las células musculares lisas sí se dividen, las tareas no. No va a faltar quien llegue mañana de que se encuentra un artículo que dijeron que el músculo cardíaco se divide. O sea, sí, es como lo que habíamos hablado en un principio, ¿no? O sea, la tasa es muy despreciable, pero sí, se ha visto que hay músculo cardíaco que se divide, se ha visto que hay células totipotenciales que aún logran hacer células musculares esqueléticas, pero en el día a día, pues, si ustedes se arrancan un pedazo de músculo, se arrancan el bíceps, no les va a volver a crecer. En cambio, si ustedes se arrancan la que estaba llena de vasos sanguíneos con tejido muscular liso, sí se van a rearmar esos vasos sanguíneos. Y esto como de generalidades. ¿Vamos bien? Como en lo general del músculo. ¿Qué significa BNP? BNP es factor natriurético auricular. Pero es en inglés. Gracias. Cuando llegamos a cardíaco lo vemos, pero el BNP, fíjense que en condiciones normales, es que siento que les meto mucho ruido con esto, en condiciones normales no tiene mucha acción. O sea, el BNP es un inductor de la orina, por así decirlo, es un natriurético se llama. Pero nos sirve mucho a nosotros como médicos porque aumenta cuando tenemos falla cardíaca. Aumenta muchísimo, es como un indicador de que el corazón está congestionado. Empieza a secretar mucho BNP. Entonces, si bien a lo mejor en fisiología básica no funciona tanto el BNP en el cuerpo, sí nos sirve a nosotros medirlo. Y lo van a ver mucho en medicina interna. Entonces, vamos con otro pizarroncito. Un segundo. Entonces, ya nada más para redondear un poquito lo que ya platicamos. Entonces, el tejido muscular particularmente, hablando nada más de tejido, todavía no nos metemos en órganos para que no se hagan bolas. Solo se divide en dos categorías, ¿cuál y cuál? Liso y estriado. Perfecto. Así sencillito, ¿no? Tenemos músculo estriado y tenemos músculo liso. Dentro del músculo estriado tenemos dos grandes categorías, ¿cuál y cuál? Esquelético y cardíaco. Perfecto. Entonces tenemos el esquelético, tenemos el cardíaco. Tenemos, como siempre, excepciones a la regla. Tenemos una variante del esquelético que se llama también visceral. Ustedes van a decir, pues bueno, si es visceral, pues no es esquelético, ¿no? Es porque ese estriado tiene la misma configuración que el músculo esquelético. La diferencia está en las inserciones. El músculo esquelético, ¿de dónde a dónde va? Hueso a hueso. Perfecto. Se va de un tendón a otro tendón, ¿no? El músculo estriado visceral, ¿de dónde puede ir? No sé si ha quedado todavía eso, ya, pero víscera en general hablamos de algún órgano hueco dentro del cuerpo, ¿no? Alguna estructura por ahí, dentro de las cavidades del cuerpo. Entonces, ¿cómo creen que se inserte ahí? Digo, ya no estamos hablando del aparato osteomuscular, ¿no? ¿Sobre qué creen que se pueda
insertar el tejido muscular. Se puede ir de un tendón a otro músculo. Y estos son bien poquitos. Estos son los que se tienen que aprender. Donde tenemos músculo estriado visceral, tenemos en la lengua, hablando de la musculatura intrínseca de la lengua, ¿no? Los músculos que conforman el núcleo de la lengua son de este tipo, son estriados viscerales. Tenemos también, por ejemplo, en la faringe. Tenemos en el esófago, en la parte de arriba. Entonces, si le ven todo esto en común, todo esto está casi que en la cavidad oral, ¿no? Y en la porción inicial del tubo digestivo. Entonces, no está tan difícil perderse cuando les pregunten ejemplos de músculo estriado visceral. Obvio, pues no me meto a darles ejemplo de músculo estriado esquelético. O sea, todos los músculos voluntarios del cuerpo son músculo estriado esquelético, ¿no? Y músculo estriado cardíaco tenemos en 2 lugares. El evidente, que es ¿dónde? Corazón. ¿Y dónde más? En el inicio de los grandes vasos. Perfecto. En arterias elásticas se llama. Que el ejemplo básico de esta es la aorta. O sea, la porción inicial de la aorta también todavía tiene músculo estriado cardíaco. Porque todavía es un poquito autónoma la aorta. De hecho, pues ustedes saben que la TA es un reflejo de las tensiones de la aorta, no tanto del corazón. Y el músculo liso, pues en no tenemos tanta bronca, ¿no? El músculo liso, más que ponerle nombre de un órgano, vamos a ponerle lo que conforma. El músculo liso se encuentra formando en general paredes de estructuras internas, de vísceras también. Por ejemplo, de vasos sanguíneos, evidentemente no aorta, o aorta ya en el tercio distal, formando las paredes de vísceras huecas, paredes viscerales, o también dándole un poquito de rigidez a órganos macizos, ¿no? Por ejemplo, el vaso. Si el vaso no tuviera tejido muscular liso ahí metido por dentro, sería un globito de agua que se reventaría cada que le entra la circulación. O el riñón, también es delicadísimo. O sea, me la paso hablando del riñón, ¿verdad? Pero bueno, el riñón, su cápsula tiene tejido muscular, es una cápsula bien rara. Bueno, órganos macizos también. O sea, no tiene que ser una víscera hueca para tener tejido muscular liso. Entre estos 3 niños pueden decir el órgano que se les ocurra y seguro tienen tejido muscular liso. Hay como ejemplos, excepciones de tejidos mioides, o sea que son parecidos al tejido muscular, pero no son tal cual de estirpe muscular. Uno, que ya hemos hablado un poquito indirectamente, se llaman miofibroblastos. ¿Se acuerdan estos dónde están? ¿O para qué servían? Para secretar colágeno. Es como un fibroblasto, pero digamos no es tal cual un fibroblasto, ¿no? Abrines. Yo quería preguntar qué decía, dice paredes viscerales y abajo qué dice. Órganos macizos. Gracias. De nada. Los miofibroblastos son un tipo de fibroblasto modificado, o sea, son células de tejido, o sea, esto todavía es tejido conectivo, no es tejido muscular, y se diferencian en la cicatrización. Porque luego les hacen esas preguntas como de trampa, de si el miofibroblasto es una célula muscular o es una célula muscular lisa. No, es un fibroblasto, tal cual. Y tenemos otras que son las células mioepiteliales. Células mioepiteliales. Bueno, ahí ustedes anótenlo bien, muchachos, es que esto está en chino. A ver, otra vez. ¿De qué estirpe o de qué origen creen que sean las células mioepiteliales? Epitelial. Se diferencian localmente cercano a glándulas.
O sea, las células mioepiteliales son asociadas a glándulas chiquitas, por ejemplo, en la piel. O sea, ni siquiera conforman un músculo que ustedes puedan ver. Vamos a verlo en este... creo que justo Emery, en una imagen que vimos de una glándula apócrina, preguntó por unas rayitas rojas que había a un lado en el tejido conectivo. Cuando luego las vemos otra vez, esos son células mioepiteliales. Entonces, estas dos no son tejido muscular, solo llevan el mio por delante. Ahora, vamos a ponerle nombre a las que sí son células del tejido muscular. Ya dijimos una hace ratito. La célula, el clásico tubito bandeado con muchos núcleos que vimos hace ratito, es la célula del músculo esquelético y se llama rhabdo, por estriado, miocito. A todas acaban en miocito. Luego, el que conforma la mayor parte del miocardio, pues se partieron aquí la cabeza y le pusieron miocardiocito. Y la célula muscular lisa, en lugar de que empiece con rhabdo, empieza con leio miocito. Que es lo mismo que decir célula muscular lisa, o decir célula muscular esquelética o célula muscular cardíaca. Pero se los pueden encontrar a la par. También en este nivel de organización, o sea, estas tres son sinónimo de fibra muscular. Y eso es importantísimo que lo pongan de una vez ahorita en su cuaderno. Porque no es lo mismo fibra que fibrilla que filamento muscular, ¿vale? Entonces, fibra muscular es sinónimo de célula muscular. Y así lo vamos a estar manejando a lo largo de la clase, ¿vale? Cuando hablemos en chiquito, por así decirlo, cuando digamos fibrilla, filamento, todo esto, estamos hablando hacia adentro de la célula, estamos hablando de algún componente del citoesqueleto y les vamos a ir poniendo nombre. Pero hasta ahorita, estas tres, tanto el leiomiocito como el miocardiocito como el rhabdomiocito, son fibras musculares, ¿no? Hoy tienen que decir de dónde. Entonces, una fibra muscular esquelética, fibra muscular cardíaca, y eso ya cuando sean más compas. Por ahorita, póngales nombres propios, ¿vale? Doctor, una pregunta. ¿Miocardiocito es lo mismo que cardiomiocito? Sí, Ay, también lo mismo. Hay otros sinónimos que les encanta en tejido muscular, como para hacerlo más especial. Rápido, ya. ¿Se acuerdan que la etimología del tejido muscular es sarco, ¿no? De carne. Vamos a hablar al ratito de la sarcómera, el jueves de la sarcómera, pero también los organelos en el, perdón, en el tejido muscular se les renombra epónimo, bueno, con esta nomenclatura. Si le ponemos sarcolema, ¿de qué estamos hablando? De De la una membrana. De la membrana celular, ¿no? Y ya que suena torpe, pero cuando lleguemos a tejido nervioso, ahí no es tal cual lo que queremos. Pero si yo les digo sarcoplasma, Citoplasma. sencillo, ¿no? Si les digo sarcosoma, ya está muy Mitocondria. bien. Y si les digo sarcómera, Bueno, ahí era un poco más complejo, creo, porque, bueno, tengo anotado que es la unidad contráctil funcional en las células del músculo esquelético y son limitadas por unos discos, que son los discos Z. perfecto. Sí, justo. Son dos términos que no están a la par, ¿no? Estos tres es cambiarle el nombre a organelos tal cual, ¿no? En cambio, una sarcómera es una subdivisión funcional del citoesqueleto. Y ni siquiera es meternos en un solo filamento, es decir, cómo se arreglan los delgados con los gruesos y las zonas. Entonces, nada más para que no se vayan a hacer bolas todavía con esto. Y también retículo sarcoplásmico, ¿no? Que ya no me ocupo, pero ya sé cuál es. Entonces sería como, sarcómera sería como fibras, filamentos. La sarcómera es, vamos a meternos más en la siguiente clase, pero imagínate que si el citoesqueleto son tantitas, así como veamos en la colágena, no, o sea, no porque sea igual, pero imagínate que cada uno de los patrones de la colágena es una sarcómera.
pero vamos a verlo después. Y lo último igual, retículo sarcoplásmico, ¿cuál es? El REL. Perfecto, ¿no? Porque aquí el RER no nos haría mucho sentido, ¿no? Queremos más bien almacén de calcio. También les van a poner otro nombre, como subdivisiones funcionales de cada uno. En sarcolema se van a encontrar con un concepto que se llama túbulo T, que no es nada más que decir una invaginación de la membrana. Chiquita, ¿ok? Del retículo sarcoplásmico se van a encontrar con otro concepto, cisternas. Con cisternas se refiere, ustedes ya saben que los retículos son así como sistemas de tubería. Las cisternas se refiere a que, imagínense que hacia la membrana el retículo se hace grandotote. Forma como huequitos. Estos son las cisternas. Y esto es un túbulo T. Túbulo T, cisterna. Y nada más para que con eso no se confundan, porque luego como que no entienden bien dónde está esto de la cisterna, el túbulo T. O sea, la cisterna es una dilatación del retículo endoplásmico liso y el túbulo T es una invaginación de la membrana. Son importantísimos, vamos a verlos después, pero o sea, nada más para que ahorita lo cachen y que no se pierda la nomenclatura, porque son las que ustedes ya vieron, ¿saben? Al fin y al cabo es membrana, es todo lo que ya vimos, solo que le cambiaron de nombre. Por eso les digo que el primer bloque es lo más importante de la vida. ¿Qué pasó ahorita? Doctor, una pregunta. El miofibroblasto y el mioepitelio, ¿cómo dijo que era una subclasificación o por qué los pusimos aparte? Porque no son de origen muscular. O sea, no, vamos a ponerle, no son células musculares. Se llaman células mioides. O sea, que tienen forma que parece músculo, pero que no es músculo. De nada. Y este sería nuestro intro, muchachos. Estos son los temas que vamos a ver, básicamente. O sea, no hemos visto nada todavía. ¿Qué me importa mucho que lean? O sea, que vean la sarcómera, pero que la vean, o sea, como sin miedo. O sea, literal que vean la sarcómera sin miedo. O sea, que vean el esquemita del ROS, que no se me apuren en aprenderse la maraña de proteínas que están ahí, sino que vean las bandas de la sarcómera, que entiendan cómo se arregla la sarcómera. Y ya le metemos aquí la complejidad de que si la troponina, la troponosina, el calcio, toda la interacción, la fisiología, eso lo vemos aquí en tiempo real porque es muy difícil leerlo. Bueno, yo siento que es muy difícil leerlo en casa. Pero que sí vean que, o sea, si su celulita muscular, o sea, nada más como para terminar ahorita, su celulita muscular es un tubo. Y vamos a imaginarnos nada más uno de sus filamentos del citoesqueleto, así uno tal cual a lo largo. Tiene muchos, pero imagínense uno. Estos filamentos del citoesqueleto, pues, ¿de qué están hechos? Están hechos de actina y miosina. A lo mejor no se imaginan todavía cómo están arreglados, pero están hechos de lo mismo. E imagínense que ahí por dentro tiene un patrón de bandeo a lo largo de esos filamentos. Esto son las famosas sarcómeras. O sea, esto es lo intimidante del tejido muscular. El cómo se divide a lo largo de los miofilamentos. ¿Vale? Ya ahí se van a meter en el rollo de cómo es que, en efecto, los filamentos quedan de esa forma, porque sí es bastante complejo. Pero con que me entiendan, las zonas de la sarcómera que están bien ubicados, ya aquí vamos teniendo el resto. ¿Vale? Entonces, pues ya me voy, muchachos. Doctor, ¿Qué pasó? tiene una pregunta del resumen. Así que, bueno, estaba viendo que también él podía estar. Ya me confundí. Dios mío, a ver. En el esquelético, en el visceral también podía estar el diafragma, ¿no? También en el centro del diafragma. ¿No? Ok. O sea, no en la periferia, porque la periferia sí, o sea, los pilares del diafragma sí se anclan al esqueleto costal, pero el centro del diafragma, sí, también es estriado visceral. Sí, o sea, donde piensan así como en un músculo rarito, como que está ahí flotando, eso es un músculo estriado visceral. Siempre, o sea, voluntario, ¿no? Relativamente. ¿Qué pasó? Doctor, igual rápido. ¿Los músculos del ojo no entrarían también en estriado visceral? No, los músculos del ojo se insertan sí en hueso.
En el otro extremo se insertan en un pseudotendón, porque imagínate que el ojo, es que el ojo es una cosa rarísima por todos lados, pero el ojo, la periferia, la esclera, es como un tendón, tal cual. Y tiene una subdivisión que se llama cápsula de Tenon, por así decirlo, si lo pelaras, tiene una capa muy, muy dura que es tan dura como un tendón, y ahí es como el otro extremo al que se ancla la musculatura extraocular. Entonces sí no lo meten como estrado visceral, porque justo en los dos extremos pareciera que está en tendón, ¿sabes? ¿Y tienes algo, Carlita? Sí, Doc, ¿puede repetir cómo era la tarea para el jueves? Es que no entendí cómo que actualizar. Yo ¿Ves sigo que, usando el de usted. ven que les hice uno, pero que solamente tenía la ramita de tejido epitelial? O sea, Sí. quiero que ustedes me pongan la de tejido conectivo. O sea, cómo la entienden ustedes, y yo también ahí les hago uno para que comparemos. O sea, nada más para que igual lo tengan a la mano siempre, siempre, porque tejido conectivo y epitelial vamos a usarlo todo el tiempo. ¿Vale? Y me interesa mucho saber aparte cómo lo hacen ustedes. O sea, como si nada más ven ahí fibras y dicen, pues ya tejido conectivo y quién sabe qué es, ¿no? O ven, o si no Sí, ven Doc. luz polarizada, no saben si es hueso, cosas así. Y así, o sea, no tiene que ser el más formal de la vida, puede ser con sus propias palabras, pero que se entiendan, ¿no? Y pues igual, de preferencia que no sea en la hoja del cuaderno hecho en 2 minutos, ¿no? Un poquito así de amorcito. ¿Qué pasó, María Fernanda? Doctor, tengo una duda, pero es del DEPA. Es que, bueno, había una pregunta que decía algo de que tenía ARN y hay algo de que codificaba la síntesis de proteína, algo así. Y bueno, las únicas dos que me sonaban era ribosoma o mitocondria. La verdad, de la otra ni me acuerdo. Pero no sé cuál es. Bueno, sí me puede decir Si cuál. solamente decía que codificaba para proteínas, pues el ribosoma. O sea, si hubiera tenido el RER, yo hubiera pensado que es más adecuado, porque al fin y al cabo en el RER incluyes el ARN ribosomal. Si te dijeran sintetiza sus propias proteínas, podría haber sido la mitocondria, justo porque también la mitocondria tiene todo su material genético, pero depende cómo estuviera fraseada. Es que habían puesto ADN, entonces, Ah, bueno, era de- como era ADN, yo puse mitocondria, porque el ribosoma no tiene ADN. Bueno, no le llega ADN. Sí, justo. Si es ADN, es mitocondrial. Ok, gracias. De nada. Muy bien, muchachos. Los dejo para que vean con la doctora el recap y nos vemos el jueves. ¿Sale? Con que lean muscular esquelético, me doy por bien servido. O sea, no se abrumen con leer también el cardíaco y el liso. O sea, eso lo vemos la otra semana. Pero el esquelético, que es el difícil, échenle un poquito más de tiempo, ¿va? Gracias, doctor. Sí, doctor. Nos Sí, doctor. vemos. Vale, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ay, Doc. Gracias. Hasta luego, Lenny. Nos vemos, doctora. Bye. Tengo como la... Ay, ok. Bueno, entonces dijo el doctor, vamos a continuar con esto. Voy a ponerles una presentación. Vamos a ir recordando también muchos de los aspectos que ahorita les acaba de ver con el doctor. ¿A ustedes qué les dijo ahorita que iba a ver con ustedes? La recapitulación. Ah, sí, ajá. Ok. ¿Quién? Soy yo, doctora. Buenos días. Ok, buen día. A ver. ¿Ya se ve? Perdón. Sí, exacto. Ah, ok. Exacto.